cuenta de un hombre que caminando por el puente Pueyrredón, este preciso momento es cuando lo sorprenden, llevaba ni más ni menos que en brazos a su hijo muerto. Hay una frase que marca la tensión que se vivió en ese momento y la desesperación por no saber cómo tomar algo tan crudo. Lo maté porque no tenía futuro. ¿De dónde parte una afirmación de esa magnitud? Mató a su hijo para salvarlo del calvario. Pablo Salum es especialista en sectas y es inevitable que en algún momento uno ligue, ¿sí?, un hecho con varias situaciones que han ocurrido a través del tiempo. Pablo, gracias por estar en América Noticias. A ustedes por la invitación. ¿Existe una vinculación? ¿Hay algo que pueda ser tomado como elemento para suponer que dábamos cuenta de un hombre que caminando por el puente Pueyrredón, este preciso momento es cuando lo sorprenden, llevaba ni más ni menos que en brazos a su hijo muerto? Hay una frase que marca la tensión que se vivió en ese momento y la desesperación por no saber cómo tomar algo tan crudo. Lo maté porque no tenía futuro. ¿De dónde parte una afirmación de esa magnitud? Mató a su hijo para salvarlo del calvario. Pablo Salum es especialista en sectas y es inevitable que en algún momento uno ligue, ¿sí?, un hecho con varias situaciones que han ocurrido a través del tiempo. Pablo, gracias por estar en América Noticias. A ustedes por la invitación. ¿Existe una vinculación? ¿Hay algo que pueda ser tomado como elemento para suponer que hay algo relacionado con una secta? Bueno, principalmente, desgraciadamente, no tenemos, dentro de lo que son las instituciones públicas, no tenemos gente capacitada en la problemática. Ajá. No tenemos, como existe en otros países, un departamento policial preparado para que en hechos de estas características puedan incluirse y ver si hay algún tipo de práctica coercitiva o algún grupo detrás de estas prácticas. Por lo que yo leí, lo que vi en los medios sobre este caso, hacen referencia a que cuando lo detienen dicen que decía frases que supuestamente eran delirantes o por el estilo, digamos. Esto suele ser tomado muy a la ligera y cuando uno no conoce la problemática dice, bueno, este tipo está loco, le falla la cabeza, sí, y no se investiga lo que hay detrás. O en algún punto uno puede pensar, alguien que está acorralado por un mal momento económico, con una depresión, y que en algún caso hasta puede decir, y la verdad, no tiene futuro, no le puedo dar lo que yo quisiera darle, ¿no? Bueno, desde el objetivo uno puede pensar eso. Ahora, podría llegar a ocurrir algún caso que otro. Ha ocurrido a través de la historia algún caso similar donde un padre, no sé, por X motivo comete este tipo de crímenes aberrantes. Pero cuando decimos que, si esto es verdad, que la policía cuando lo detuvo, el hombre decía otro tipo de frases relacionadas a otro tipo de ambiente, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y, digamos, yo en algunos medios escuché que decía frases delirantes, se lo ligó a un tema de delirio místico. Hay que aclarar que las organizaciones coercitivas, con sus prácticas, dañan psicológicamente a las personas, y las personas que terminan siendo víctimas, que son víctimas en un comienzo, terminan siendo victimarias. Desde captar a sus seres queridos para esas prácticas, hasta causar la muerte de un ser querido porque así lo quiere ese grupo. Ahora, desde una secta pueden llegar a decirte, mira, te conviene que de alguna manera te liberes de tu hijo, sí, que lo mates. Desde una secta te pueden decir que te apartes de lo que significa lo más valioso que tiene uno en la vida, que es un hijo. Es que precisamente lo que hacen estas organizaciones es utilizar sus técnicas para generar un desapego de vínculos. ¿Por qué? Cuando vos creás el desapego de vínculos, captás totalmente a esa persona. Ellos lo que quieren es captar... O sea, la tenés dominada. Exacto. Y la mayoría de los padres que son captados arrastran a sus hijos. Los niños en esta problemática son los que peor ven sus derechos vulnerados. Y no hablamos solamente de este tipo de sacrificios. Hay muchas maneras de matar a una persona. A ver, enumerar a través del recorrido que tenés. Tenemos supuestos, hay movimientos, organizaciones coercitivas que vulneran los derechos humanos, los derechos del niño y la salud, que están inscriptos como culto y asesinan a sus integrantes por no permitirles aceptar tratamientos médicos
que hoy por hoy son seguros, como frío, una como transfusión decís. de sangre. Estás hablando de los testigos de Jehová. Sí. Tenemos otro tipo de grupos que, por ejemplo, te dicen que te van a curar con agua bendita, con oraciones. En Estados ¿Vos decís que estos grupos están avalados o permitidos Sí. o de Sí. alguna manera no se investiga si incurren en No, prácticas? esto no seamos inocentes. No lo digo de la inocencia. No. Te estoy Yo sé que vos preguntando, sabés bastante del tema. te estoy preguntando por amigo, esto. él también, Sí, pero... te estoy preguntando por esto. No, esto, Porque- acá hay una complicidad. Ajá. Estos grupos tienen mucho poder, mucho dinero, financian campañas políticas, lo podemos ver en cadena nacional a la noche. Si el Estado aplica solamente algunas leyes que tenemos, el 70% de estas organizaciones no existiría. Lavado de dinero, controles fiscales, los controles de la salud. Sí. ¿Vos podés creer que en nuestro país haya grupos que no vacunan a sus hijos y el Estado lo permite? Porque hay grupos que dicen que las vacunas son malas. Entonces hay niños que están recluidos dentro de comunidades que no están siendo Sí, bien no, alimentados. Igual estás, a ver. No, son prácticas que quiero ser llevan a un claro, solo lugar, quiero ser claro, vos vas a ver un pediatra y según la biblioteca a la que haya accedido ese pediatra en su formación, te dice que no es conveniente vacunarlo. Y no puedo hablar de un médico que está en una disculpame, secta. pero disculpame, pero los Sí. médicos y las instituciones y los ministerios de salud con respecto a esto son muy firmes. Vacunar es algo que tiene que ser por Sí, ley esencial y obligatorio. Las transfusiones de sangre es lo mismo. El tema es que acá no hay regulación y no hay separación de lo que es derecho de una persona y lo que es vulneración, quiebre de voluntad. Eso no está legislado y no está regulado. Y con respecto al Estado, dentro del registro del culto tenemos organizaciones que están ligadas al narcotráfico, a la trata de personas, a la esclavitud humana. Lo que estás enumerando vos es muy serio, ¿lo has denunciado? Sí, por supuesto. Y inclusive con casos que han ocurrido, el maestro Amor, por ejemplo, que después de un montón de corrupción logramos que le den 14 años de prisión. Y esto lo que yo te enumero son maneras de matar a una persona y vulnerar sus derechos. O de acorralarle Hay y dejarla niños, sin defensa. digamos. hay niños que no tienen identidad, no tienen documento nacional. El Estado no sabe que existen, no tienen acceso a la educación. Cuanta más vulnerabilidad creas en la persona, más le das para que estas organizaciones capten. Cuando hay más vulnerabilidad, menos gente acceden a la educación y a la salud, estas organizaciones tienen vía libre. Es O sea, lógico que hay un fértil. poder que se beneficia con el accionar de estas organizaciones. Pablo, a lo que contaba Eduardo al principio, del hecho que es tremendo, ¿no? Porque él va cargando a su propio hijo muerto, que él mató en sus brazos. Te quiero preguntar el significado de eso, porque yo imagino una persona que mata a otra, la esconde o la deja tirada o se va del lugar donde la mata. Él la venía cargando en brazos. ¿Qué significado tiene eso? No, la realidad, muchas veces la mayoría de las personas intentan buscarle explicaciones a cosas que no son explicables. Pero no es normal que un Las tipo mate a organizaciones- tu hijo y lo cargue en sus brazos caminando por Puente Corredón. Nada. Pero desde la lógica y No. No. Dentro de estas organizaciones nada es lógico y nada es razonable. ¿Por qué? Porque ellos, a través de sus técnicas, lo que hacen es quitarte el razonamiento, el pensamiento autocrítico, crean una especie de infantilización en la persona que vos, desde tu razonamiento y desde tu lógica, jamás lo vas a entender. ¿Cómo podemos entender que en Guayana Francesa mataron, no sé, a 300 niños, que se mataron a 700 adultos o que se han suicidado? Sí, o ahora que han perdona Pablo, sacrificado a pero una ¿qué te hace persona? pensar que este caso, que es puntual y que lo estamos describiendo, pueda tener algún tipo de vinculación con esto que está marcando? Que es despojar a la persona de herramientas, de ciertas herramientas que uno maneja para poder defenderse ante lo que resulta disparatado. ¿Sí? ¿Cómo me voy a deshacer de mi hijo? ¿Cómo voy a matar a mi propio hijo? Bueno, eso, lo que vos estás diciendo ya es la base. ¿Pero qué te hace pensar que este caso puntual... En este caso puntual, Sí. por lo que te decía, que en los medios, en muchos medios, los policías que lo tuvieron se refirieron a que la persona estaba fuera de sí, que decía frases para ellos delirantes, que para una persona normal, si yo te traigo a un montón de víctimas de organizaciones coercitivas, te van a decir, yo creía que los extraterrestres existían y que nos iban a venir a rescatar, y me fui a vivir a Mendoza porque me habían dicho que se venía el fin del mundo, y vas a decir, esta persona está loca. Bueno, se enamoraban del maestro, del líder. Por supuesto. Hay casos donde vos decís, ¿cómo este tipo, que no vale 2 mangos, se logró acostar con todas las mujeres de la organización, las embarazó a todas
y le dan todo su dinero, trabajan todo el día para él. ¿Por qué? Porque vos lo ves desde tu óptica, desde el razonamiento crítico, desde tu educación. Hay gente esa gente que está siendo sometida y captada, está fuera de sí, no está bien psicológicamente y terminan siendo victimarios. Entonces, en estos casos no vamos a saber nunca la verdad, porque no tenés un departamento policial preparado, que esté preparado con respecto a la problemática. Por ejemplo, en Chile hay una policía especial. Lo que decís es terrible, digo, no vamos a conocer nunca la verdad. No, entiendo parte de esto que afirmás, ¿sabes por qué? Porque estamos analizando el momento más puro de lo que dice un hombre. Después hablamos del valor que pueda tener esa confesión. Después ya entra todo en un terreno en el que un abogado seguramente tomará esto como un atenuante o esgrimirá algún motivo por el cual este hombre hasta casi de manera justificada mató a su propio hijo y después hablamos de la condena que puede llegar a recibir, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿las sectas están intactas? ¿Crecen? ¿Están fortalecidas? Un hecho así significa que muchas otras personas se acerquen a la secta o muchos de los que están dentro del ala de algún líder se terminen alejando. Bueno, dentro de las organizaciones captan un montón de gente y esa gente es propensa a crear sus propios movimientos o crear intrafamiliar sus grupos. O sea, multiplicar. Claro, se multiplican porque es como una adicción que se va propagando. Entonces, cuando vos no la controlás, no educás, no concientizás, porque acá las herramientas principales para evitar todo esto es la educación, la prevención, explicarle a nuestros jóvenes cómo actúan, cómo captan, cómo someten, porque las técnicas están detalladas. La búsqueda de la debilidad, ¿no? O un momento de bajón anímico. Exacto. Esas personas se convierten en victimarios y crean sus propios grupos, tal como sucedió en Chile hace un par de años, donde un tipo dijo que el bebé que iba a tener con una de sus adeptas iba a ser el anticristo, nació el bebé y lo tiraron a una hoguera y lo sacrificaron. Esto existe. Ahora, ¿no es peligroso estar generalizando de alguna forma? Porque hay mucha gente o algún líder grupal que se te puede acercar para brindarte una solución o porque tiene conocimientos como para darte una mano con un tema anímico o con una problemática económica. Bueno, tampoco generalizar es siempre injusto, Primero, ¿no? mi consejo, tenés un problema de salud, anda al médico. ¿Te cruzaste con un médico que no te atendió bien, que suele pasar y por eso termina en estos grupos? Anda a otro. Hay un montón de médicos que son increíbles en nuestro país. ¿Tenés un problema psicológico? Anda al psicólogo. No busques la ayuda en un libro de autoayuda, en recetas mágicas, en líderes que van a decir que van a curar a tu hijo con una oración. No estoy en desacuerdo que se acompañe con la fe. La fe es una cosa y las organizaciones coercitivas que se camuflan detrás de un montón de tipos de actividades son otras. Sí, en algún caso, déjame sumarle algo. Cuando una persona está dándole pelea a alguna enfermedad terrible, desde la irresponsabilidad solamente alguien le puede hacer abandonar la utilización de la medicina y le puede decir con muchísima más irresponsabilidad que abandone el tratamiento. Mira, tres cosas, tío. A ver. Una organización que dice que cura cualquier tipo de enfermedad respirando. Mentira, no curan nada, te sacan el dinero, dicen que son sin fines de lucro, perdona, mentira. Si son sin fines de lucro, si son sin fines de lucro y la persona lo toma de una manera positiva, sin abandonar un tratamiento médico que está haciendo, ¿cuál es el problema? Te están mintiendo, te están sacando dinero, porque no es sin fines de lucro, porque un curso te lo cobran 5.000 pesos. Y no es sin fines de lucro porque tienen una red de negocios terribles internacionales. Entonces, ¿a qué te referís? Te están mintiendo. Tienen toda una organización montada. ¿A qué te referís? Digo, ¿hay temor que vos querés saber? Que hay fundaciones. Digo, ¿pero hay temor a nombrar las cosas por su nombre? No, porque a mí ya me amenazaron, yo no consigo trabajo hace más de 1 año y medio por denunciar este tipo de organizaciones. Cuando yo antes mandaba un currículum y un mes trabajé en las mejores empresas internacionales y hace 1 año y medio que no consigo trabajo. Las organizaciones de este tipo se infiltran dentro del poder y no las sacás más, porque dentro del poder se benefician con el accionar de estas organizaciones también, porque hay proyectos. A mí no me gusta hablar de política, pero desgraciadamente todo es política. Y cuando vos tenés un proyecto de país donde se excluye a las personas y donde las personas más vulnerables son abandonadas a la buena de Dios, estas organizaciones se aprovechan y las contienen a esas personas. Entonces hay alguien que del otro lado se beneficia, porque si esa persona que está desligada y en banda en la vida
no te va a golpear la puerta a vos y la agarra una de estas organizaciones, te despreocupás. ¿Cómo fue el inicio de tu camino para involucrarte en una investigación, en una denuncia, para llegar hasta este lugar? Mirá, doloroso. Para que te preocupe. Doloroso. A mí mi lucha la impulsa el dolor. El dolor y la esperanza. ¿Te indignaste con una historia? No, porque cuando a vos te sacan lo que más amás en la vida, no hay nada que te logre ni todo el dinero del mundo, porque la organización donde está mi familia tiene mucho poder y dinero. Y me han intentado comprar y no lo han logrado porque la realidad... ¿Perdiste a toda tu familia? Claro, yo cuando tenía 8 años, mi mamá tenía un problema de salud, como te digo, siempre se abusan y captan gente vulnerable o que está bajo un estado de ignorancia. Y bueno, mi mamá tenía un problema de salud, no podía respirar bien, terminábamos saliendo con el auto, con un trapito blanco porque se ahogaba, se moría. Y mi mamá empezó a pasar por un derrotero de lugares, desde el mano chanta que tocaba el árbol y le descargaba el mal que tenía mi mamá adentro. ¿Te dio paso por médicos? No, primero el médico. O sea, mi médicos que no daban en el clavo, exacto. Entonces empecé a recurrir a otro tipo. A ver, mencioname, ¿a qué lugares, por ejemplo, acudió? Yo me acuerdo, yo tenía 8 años. Un tipo que tocaba un árbol y la tocaba mi mamá y le decía que descargaba todo el mal que tenía mi mamá adentro y que le iba a curar. O tipos que le decían que tirando las cartas le iban a decir cómo se iba a curar o qué iba a pasar. Esto era visitar qué lugares, digo, exacto. Porque, por ejemplo, te enterás que tal persona mi te mamá cura me tocando llevaba, un árbol, ¿dónde? Mi mamá me llevaba a todos lados porque por yo era chiquito, no sé cómo, porque yo tenía 8 años, pero yo estaba al lado de mi mamá porque era el más chiquito y tenía que ver todo lo que ella pasaba y todo lo que sufría. Y bueno, hasta que un día vinieron 2 mujeres mayores del círculo militar y le invitaron a ir a visitar a Juan Berkovich, que era el líder de esta organización, Escuela de Yoga de Buenos Aires, que tenía una escuela de yoga. Mirá la figura, escuela de yoga, filosofía, contenido doctrinal del cuarto camino, New Age. En ese momento éramos 4. Eran estas 2 mujeres, mi mamá, el líder y yo, que era más chiquito. En solo 2 años mi familia se desintegró totalmente. Yo tengo 2 hermanos que no los veo hace más de 20 años. Perdona, pero cuando hablo de mi familia me pasa no, es que, o sea, desde la razón y desde cómo piensa cada uno de nosotros es imposible no quebrarte. Porque digo, desde chiquito hay cosas que vos no me podés describir en todo su recorrido, porque las viviste, pero no tenías noción de que quizás viajaban 100 kilómetros para que alguien cure a tu mamá. No, la verdad que es un tema tan difícil. ¿Ya los das por perdidos, entre comillas, a tus familiares? Sí. ¿Te resignaste? Sí, porque yo conozco el tema, yo estudié, o sea, yo soy uno de los que más saben el tema, porque yo, desgraciadamente, por todo lo que pasé, me tuve que comer libros de leyes, de psicología, legislaciones en otros países. Yo no soy un improvisado. La ley que está en el Congreso Nacional salió de mi cabeza y todo lo que está moviéndose alrededor. Ahora, todo mi fruto de la que nadie hace nada por vos. ¿No sabés nada de tu familia? No. Me llegan rumores de gente que supuestamente la vio en mi mamá en tal lado o en tal otro. ¿Cuánto tiempo pasó de la última Más de 20, en el año 97 más o menos, ya ni sé cuánto. Pero la realidad es que esta organización desintegró totalmente a mi familia. Nosotros éramos una familia de clase media, teníamos mi mascota que me la habían regalado desde que había nacido, me regalaron hasta el perro, porque supuestamente el perro no tenía que estar en mi casa, se separó de mi padrastro que era como mi papá, mis hermanos los mandaron a vivir a otro lado, yo me quedé con mi mamá viviendo con ella y con un desconocido de la organización. En pocos años me encontré dentro de un mundo que era eso, que solamente mis amigos pertenecían a la organización, mis conocidos eran de ahí adentro, ver gente besándose entre sí, chicas adolescentes que estaban obligadas a acostarse con políticos, con sindicalistas, con famosos para captarlos, pedirles favores. Me vi incluido dentro de un lugar donde se obligaba a los nenes a tener relaciones sexuales con los padres. Entonces, ¿Lo viste? ¿Te lo testimoniaron? Sí, mis amigos me lo contaban. Yo vivía en la casa de John. Había, por ejemplo, el caso de un amigo donde yo me iba a dormir el día por medio porque era mi mejor amigo
Y él me contaba las cosas, y en la causa judicial está la causa ¿Perdiste judicial. amigos también? Todo, yo perdí todo, me sacaron todo. Yo tenía mi mundo era la organización. Ahora te pregunto, ¿cómo se vive a partir de esto que nos estás relatando? No, es que no se vive. Digamos, hay personas que creen en todo y hay algunos que somos más escépticos o que desconfiamos de algunas cosas. Ahora, me da la sensación que en tu caso es el andar de un hombre que sospecha hasta de un vaso de agua. No, yo creo, mira, eso mucha gente comete el error. A ver. Yo no estoy en contra de los cultos, de las creencias, estoy en contra de las organizaciones coercitivas. La línea, como mucha gente que es ignorante en el tema dice, no, pero ¿cómo podemos tocar la libertad de culto? No, unos delinquen y los otros no. En la vida o sos honesto o sos delincuente. Si vos le sacás el dinero a toda la gente para comprarte una 4x4 y tener un templo de 10 millones de dólares, sos un delincuente. Entonces, las cosas están claras, que no las quieran ver es otra cosa. Y mi vida sí, fue vivir a mi suerte, solo, porque cuando yo me escapo, que yo me escapo golpeado, porque me habían llevado secuestrado en la organización, me habían encerrado, logro escaparme, vivo como podía. No tuve el coraje de suicidarme, dije, bueno, ya que no sirvo ni para eso, sigo adelante y veo. Muchos me decían, bueno, buscate un trabajo, así te distendés. Hice eso. Me hice una carrera laboral, trabajé en las mejores empresas internacionales de tecnología. ¿A qué te dedicas hoy? Esa es la pregunta, porque Bueno, si es que un empleo no te dura ni un mes. No, digo que no hemos sido trabajo hace 1 año y medio. Está bien, pero por eso. Yo trabajé en empresas que no las quería decir porque por ahí son chivos. No viene al caso, pero yo lo que voy es a esto. ¿De qué vivís o cómo es tu futuro? Porque empezamos hablando justamente, maté una frase que suena delirante. Maté a mi hijo porque no tenía futuro. Digo, y también quiero analizar cómo es tu futuro. Cómo es la perspectiva de alguien que lucha o que le quiere dar batalla a aquellos que se aprovechan de los indefensos, los vulnerables. Y supongo que sumarán muchos apoyos. Muchos te darán su apoyo en off. Es decir, sí, bien, Pablito, dale, seguí para adelante. Sí. Pero nada de exhibirse con ese apoyo. Sí. ¿Es así? Sí. La verdad que es una cagada, porque lo peor es que, o sea, yo dejé mi carrera laboral porque en esas empresas donde yo trabajaba, para entrar a trabajar en esas empresas me hacían 10 entrevistas antes de entrar. Sí. Y ahora, antes de entrar, ya me prejuzgan y no vale más mi currículum, sino mi figura pública. ¿Y qué trabajas? ¿En la sombra? No, digo, yo en el 2007, en el último empleo fue en Siemens, y bueno, tuve que dejar de trabajar ahí porque tenía un negocio propio, que era un local de informática, y con todo esto que se puso y todo el tiempo que le tengo que dedicar a ayudar a la gente, porque la realidad es que a mí ayudar, aunque suene tonto, me salva a mí, ¿entendés? Y cuando propones que existe un departamento especializado de la Fuerza de Seguridad en este tema, digo, ¿de qué manera has recibido esta iniciativa tuya o esto que querés impulsar? El tema es que hay mucha ignorancia. A mí me encantaría yo trabajar en esa... Yo no hice... Fíjate al contrario de lo que hicieron mucha gente que lucran hicieron una industria de las víctimas para lucrar, creando fundaciones y obteniendo subsidios terribles del Estado. Yo jamás lo hice, teniendo posibilidad. Yo lo único que le pedí es trabajar desde el Estado para ayudar a la gente. Pues la realidad es que yo estoy con las manos atadas, porque yo tengo una familia y yo no llego a fin de mes. No llego a fin de mes. El negocio que tenía se me vino abajo, porque la realidad se me vino abajo por todo esto. Ahora te pregunto, volviendo al caso de este hombre, ¿qué puede pasar? Digo, conoces muchas historias. ¿Qué puede pasar? El hombre se lo llevan en un patrullero del mismo momento en el que lo ven con su hijo muerto en brazos. Va a ir preso por asesinar a su hijo, nada más. Y si hay una organización atrás, va a seguir actuando impunemente. Vamos a seguir viniendo acá a hablar de tal otra persona que supuestamente para la justicia es un loquito, que estaba mal de la cabeza, que se despertó un día para el otro y le agarró un brote psicótico y mató a alguien. O vamos a hablar del famoso que se metió en un círculo misterioso de misticismo y que anda por los medios divulgando estas prácticas. Y sigue todo así nomás, porque la gente que puede hacer, no hace y mira para otro lado. ¿Por qué? Porque hay dinero y hay poder. ¿Por qué en Córdoba hay un circuito armado que lucran con drogas prohibidas, con gente que asesina a gente con prácticas que no son médicas? Con lugares ¿Por qué? Porque si la policía sabe, tal cual.
Porque si la policía sabe, los políticos saben, en Córdoba logramos una ley de asistencia a las víctimas y no la aplican. ¿Por qué? ¿Por qué existe el narcotráfico? Estamos hablando de lo mismo. Existe porque hay complicidad con las autoridades, pero esto es peor que el narcotráfico, porque esto hay complicidad del Estado, y el Estado está dándole apoyo. Te hago una última pregunta. ¿Hasta cuándo aguantás o hasta cuándo duran las fuerzas para dar batalla? No, aguantan. Hay tiempos que me quiebro y digo, dejo todo, y a los 2 días me vuelvo a revirar y digo, no puede ser que nadie haga nada. Entonces vuelvo. ¿Cómo se No, conforma tu si no familia fuera ahora? por mi familia, mi mujer y mis hijos ahora que tienen 7 años y dicen, no papá, la secta, y yo les tengo que explicar a ellos qué es, cómo actúan, y se ponen felices porque papá supuestamente ayuda, lucha por el bien. Papá es un ídolo. Claro, no entienden mucho todavía, pero bueno, entienden que el papá está tratando de hacer algo positivo. ¿Qué tenés ahí? Rodrigo Dedil desapareció en las grutas, si no me equivoco mal, el 31 de julio. Fecha que hay unos rituales de luna azul, se le llama. Desapareció, dejó todo ¿El lugar abandonado. donde vivía? El lugar donde vivía. La familia está desesperada buscándolo por tierra y mar. Nadie los ayuda. Entonces yo trato de poner mi granito de arena, que por favor, si alguien lo ve. Pablo Benedetto, mismo caso, diferente lugar, desapareció en Córdoba, dejó a su mujer y a su pequeña hija, encontraron su camioneta abandonada en San Marcos Sierra, lo vieron con un sujeto, historias que son muy raras, pero para nosotros ya no son raras. Historias con muchas similitudes. Digo, lo que le encontrás vos a cada caso. Pero yo no soy ciertas fundaciones que lucran, como te decía, con las víctimas. En mi Twitter, en mi Facebook no vas a ver búsquedas que no tiene nada que ver con el tema. Cuando yo me meto en un tema y en una búsqueda es por algo. Lo mismo pasa en el caso de María Cash, y nadie lo dice. El padre creía, y penosamente se murió tratando de buscar, pero dejó la vida en la el búsqueda. caso de María Cash y estos 2 casos, como el de Marco Roldán, también un cordobés que desapareció en Chile, Bien. hay muchos casos que están asociados con sectas. Pablo, gracias por haber venido. A vos. www.leyantisectas.com para conocer un poco más. Gracias por haber estado con nosotros. A usted. Vamos a hablar ahora de...